El mundo de Valentina Stepanovna se vino abajo en cuestión de segundos mientras permanecía inmóvil en la puerta de la cocina, sosteniendo un tarro de pepinos encurtidos. Las palabras que se escaparon del baño, casi ahogadas por el sonido del agua, la golpearon como una espada. Sí, Vlad, es tu hijo. En ese momento, por venganza, comencé a salir con Dima. No había pasado una hora desde que subió, paso a paso, las escaleras del apartamento de su hijo, bajo un implacable sol de agosto que convertía la ciudad en un horno de piedra. Cada movimiento fue una batalla. Me dolían las rodillas a cada paso, me ardían las manos bajo el peso de las bolsas llenas de conservas caseras, pepinos, tomates, mermelada de fresa, caviar de calabacín. A sus 62 años, el cuerpo de Valentina se sentía como si tuviera 80 años, pero a pesar del cansancio, una profunda satisfacción calentaba su pecho. Esas ollas no eran solo comida, fueron sudor, cariño y tradición, un tesoro para afrontar el invierno. En los supermercados hay de todo durante todo el año, pensó, pero nada se compara con el sabor de lo que plantamos y cosechamos con nuestras propias manos. Una ráfaga de aire cálido invadió la escalera a través de la ventana abierta, trayendo recuerdos de cuando, siendo niña, subía corriendo esos mismos escalones, con su hijo en el regazo, sin sentir el peso. El tiempo no perdona, suspiró, ajustando la correa de la bolsa con las botellas de 3 litros antes de retomar la subida. No imaginaba que aquel sábado cualquiera, como tantos otros, se convertiría en el día en que la tierra desaparecería bajo los pies de su familia. Para los Morozov, los 600 metros cuadrados de la dacha no eran solo tierra, eran un legado. A la tierra no le gustan los holgazanes, solía decir Alexei Nikolayevich, su marido. El que siembra con dedicación, cosecha abundantemente. Y sembraron. La tierra florecía de colores y sabores, lechos de patatas, hortalizas, arbustos frutales y un mar de flores. Durante los últimos 3 días, la pareja ha trabajado incansablemente, Alexei reparando el cobertizo y cortando el césped, Valentina cocinando, salando y enlatando desde el amanecer hasta el anochecer. Ahora el resultado de ese esfuerzo estaba ahí, en las bolsas que llevaba con orgullo. Finalmente llegó al departamento de Dima, en el 3er piso del mismo edificio de concreto donde vivía. 8 años antes, cuando la unidad de al lado estuvo disponible, no lo dudaron, aceptaron financiación, pero valió la pena. Tener a toda la familia cerca era un consuelo que ningún dinero podía pagar. Valentina sacó las llaves del bolsillo, en la familia Morozov era costumbre intercambiar copias, un gesto de confianza y apoyo mutuo. A veces hay que regar las plantas, recoger el correo o simplemente echar un vistazo a la casa, pensó mientras abría la puerta. Dimina Artemka. Llamó aunque sabía que su hijo estaba trabajando y su nuera había llevado a su nieto al parque. Silencio. Dejó las bolsas sobre la mesa de la cocina y se secó el sudor de la frente con un pañuelo de papel. El aroma del café recién hecho todavía flotaba en el aire, Lika tenía la costumbre de beberlo por la mañana, como una europea, dijo. También se percibía un leve olor a perfume, el que llevaba la nuera, elegante y distante. Es hermoso sin duda, reflexionó Valentina, pero frío como la porcelana. Puedes admirarlo desde lejos, pero no te calienta cuando lo tocas. Siempre le había molestado algo en Lika, una falsedad casi imperceptible, como si estuviera desempeñando un papel, el de la esposa perfecta. Recordó la conversación que había tenido con la chica 7 años antes, cuando, sin rodeos, le preguntó por qué mi Dima. ¿No lo amas? El corazón de una madre rara vez engaña. Valentina empezó a ordenar los frascos sobre la mesa, los pepinos a un lado, los tomates al otro, las mermeladas alineadas como soldados. Que decidan por la noche dónde guardar todo, pensó. Fue entonces cuando escuchó un ruido en el pasillo. Asustada, preguntó. ¿Hay alguien ahí? Lika apareció en la puerta del dormitorio, envuelta en una toalla, con el pelo mojado cayendo sobre sus hombros. Su rostro, normalmente sereno, mostraba un ligero desconcierto. ¡Ay, mamá! Exclamó forzando una sonrisa. Me asustó. No sabía que estabas en casa. Yo tampoco sabía que estabas aquí, hija mía. ¿Dónde está Artemka? Marina Konstantinovna lo recogió en la guardería y se quedó con él por un tiempo. Hoy tengo una audiencia en el tribunal, explicó Lika apresuradamente, mientras pasaba junto a ella dejando un rastro de champú. Olvidé algunos documentos y tuve que regresar. Valentina escuchó el ruido del armario al abrirse y cerrarse en el dormitorio, seguido de la voz de su nuera.
¿Y Alexei Nikolayevich cómo está? Aún quejándose de su espalda, respondió Valentina automáticamente. Apenas puede caminar. El pobre empeoró después de voltear las camas. Volvió a arreglar las conservas cuando, de repente, la voz de Lika llegó hasta ella, baja y tensa, como si intentara amortiguar las palabras. Sí, Vlad, es tu hijo, ¿no lo entiendes? En ese momento enojado comencé a salir con Dima. Valentina se quedó helada, con el tarro de pepinos temblando en sus manos. Una oleada de calor subió a su rostro, seguida de un frío vacío en su pecho. Se agarró a la mesa para no caerse. La conversación continuó, ahora en un susurro apenas audible. ¿Qué quieres de mí ahora? Encontraré una manera. No vengas aquí, ¿me oyes? Todo lo soluciono yo mismo. Silencio. Solo el sonido del agua corriendo en la bañera. Valentina se dio cuenta de que seguía de pie inmóvil con el vaso en la mano. Lentamente lo colocó sobre la mesa, sintiendo un peso opresivo en el pecho. Artemka no es nuestro. No es el hijo de Dima. La idea la golpeó como un puñetazo en el estómago, más doloroso que cualquier dolor físico. Se sentó en un banco intentando recuperar el aliento. Unas manchas danzaban ante sus ojos y su cabeza palpitaba como antes de una tormenta. Lika apareció en la cocina, ya vestida con un traje negro, el pelo recogido en un moño impecable y el rostro impasible. Ya me voy, mamá. No te preocupes si Artemka llega tarde hoy. Dima lo recoge después del trabajo en la casa de Marina Konstantinovna. Valentina se limitó a asentir, temiendo que su voz la traicionara. Por un momento Lika vaciló como si sintiera algo, pero se giró y se fue, cerrando la puerta con un clic. Sola, Valentina revive fragmentos del pasado, el día que Dima presentó a su bella novia, la boda, el nacimiento de Artemka. El niño a los 6 años se parecía a su abuelo en miniatura, los mismos ojos marrones, la misma sonrisa, hasta el hoyuelo de la barbilla. Pero esto podría ser una coincidencia, intentó convencerse, desesperada. A veces sucede. La cocina giraba a su alrededor. Se acercó a la ventana y la abrió buscando aire. Afuera la vida continuaba con normalidad, niños jugando en el parque, portazos de coches, un vecino discutiendo por un espacio mal aparcado. Nada en aquella cotidianidad sospechaba del huracán que arrasó el interior de aquella mujer. Y ahora, dile a Dima, enfrentar a Lika, pero ¿qué sería de su familia? ¿Qué sería de Artemka? ¿Y Artemka? El recuerdo le trajo aquellas sensaciones incómodas que siempre la habían perseguido, la falsedad en el trato de Lika con el chico. Un cariño forzado, sonrisas que no llegaban a los ojos. El corazón de una madre no se equivoca. Sabía que algo no estaba bien, pero ahuyenté esos pensamientos como si fueran sombras no deseadas, ¿y ahora? Dima estaría ciego de rabia si lo supiera. Alexei podría sufrir un infarto, ¿y el chico cómo viviría con esta verdad? Una espesa ansiedad, como melaza espesa, corría por sus venas en lugar de sangre. Sin darse cuenta, Valentina volvió a la mesa y comenzó a disponer mecánicamente la última de las mermeladas. Los dedos actuaban por sí solos como movidos por hilos invisibles. Artem es nuestro nieto. ¿Nuestro? ¿Qué importaba que sangre corría por tus venas? Dima lo había criado como a un hijo con amor y dedicación. Alexei Nikolayevich lo adoraba más que a su vida misma. Pero una voz implacable en su interior insistía, la verdad siempre encuentra un camino. Tarde o temprano, todo lo oculto sale a la luz. La puerta principal se cerró de golpe. Valentina se estremeció y dejó caer el paño de cocina. En la entrada de la cocina estaba Artem, rubio con una mochila a la espalda y el rostro iluminado. «Abuela», gritó corriendo hacia ella. Le dimos de comer a las palomas con Marina Konstantinovna y ella me compró helado. Ella lo abrazó oliendo el sol, el champú para bebés y el leve aroma a vainilla del helado. «Artemuska». Fue todo lo que logró decir, acariciando su cabello. «Tú eres mi sangre». Por supuesto que sí, abuela, se rió el niño, sin entender la extrañeza en su tono. «¿Qué es esto?» «Oh, mermelada de fresa». «¿Puedo?» Sus ojos brillaban con una alegría tan genuina que el corazón de Valentina se llenó de ternura y dolor al mismo tiempo. No, ella no podía destruir a la familia. No tenía ese derecho.
Pero ¿cómo se puede mantener en silencio una verdad tan pesada? Afuera retumbaron los truenos. Se acercaba una tormenta como el torbellino que ya se estaba formando sobre ellos, y no había dónde esconderse. 2016, un domingo primaveral excepcionalmente claro. El sol inundaba la cocina, bailando en reflejos sobre los platos recién lavados. Valentina Stepanovna por enésima vez arregló el mantel y volvió a colocar el jarrón de lilas en el centro. Basta de periódicos. Tu hijo trae a su novia a su encuentro y estás enterrado allí como si nada, le dijo a su marido con fingida severidad. Alexei Nikolayevich dobló tranquilamente el periódico y alzó sus cálidos ojos marrones hacia su esposa. Valia, estás emocionada como una niña. Vaya, una novia. Probablemente otra de esas cabezas huecas de su universidad. Valentina levantó las manos exasperada. ¿Cómo puedes decir eso? Dima nunca ha traído a una chica a casa. Y dice que lo dice en serio. ¿Has probado el pastel? Lo hice con cerezas especialmente para hoy. Todavía no, respondió frotándose la barbilla áspera. ¿Crees que debería haberme afeitado? Ella no tuvo tiempo de responder. Sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco como si fuera ella, y no su hijo, quien estuviera a punto de presentarles una pareja a sus padres. Valentina se quitó apresuradamente el delantal y se miró por última vez en el espejo y fue a abrir la puerta. En el umbral estaba Dima, su hijo, alto y un poco encorvado por la timidez, sosteniendo un ramo de tulipanes. A su lado, Valentina contuvo la respiración. La niña era tan deslumbrantemente hermosa que por un momento pareció irreal, alta, esbelta, con una melena de cabello oscuro y ojos enormes del color de un cielo antes de una tormenta. Mamá, ella es Angélica, dijo Dima, sonriendo de una manera que Valentina no había visto desde que compró su primera bicicleta cuando era niño. Puedes llamarme Lika, añadió la niña extendiendo una mano de uñas impecables. Encantado de conocerte, Valentina Stepanovna. La voz era melodiosa, con una ligera ronquera que sonaba ensayada. Pasen, pasen, queridos, se apresuró Valentina, tomando las flores. Alexei, ven a conocer a la novia de nuestro hijo. De la habitación salió Alexei Nikolayevich. Le tendió la mano a Lika con una sonrisa. Bienvenida, bella dama. Ella se la devolvió con una sonrisa perfecta, tan educada que no le tocó los ojos. Fue entonces cuando algo, una aguda premonición, cruzó el pecho de Valentina. Había una sutil falsedad allí, en la forma en que Lika apoyó su mano sobre el hombro de Dima, como si estuviera probando un vestido nuevo, sin estar segura de si le quedaba bien. Durante el almuerzo, Valentina observó de reojo a su futura nuera. Lika estaba impecable, sostenía el tenedor con elegancia, elogiaba la comida en el momento adecuado y preguntaba con calculado interés sobre el trabajo de Alexei. Pero había algo en esos gestos ensayados que la hacían sentir incómoda. ¿Y tú, Lika, qué estás haciendo? Preguntó Alexei, sirviéndose otro trozo de tarta. Soy asistente de notario. Trabajo en una oficina de la Rue Sadovaya, respondió secándose los labios con una servilleta. Estoy terminando derecho a distancia. Profesión útil, aprobó Alexei. ¿Y tus padres, qué hacen? Algo tembló en el perfecto rostro de la chica. Mi madre es profesora. Mi padre se fue hace mucho tiempo. No tenemos contacto. Valentina notó cómo Dima instantáneamente cubrió la mano de Lika con la suya, como si la protegiera de una pregunta no deseada. Nos vamos a casar, anunció Dima de repente sonrojándose como un adolescente. Tal vez a finales de este verano. Estamos seguros, añadió Lika con firmeza. Es temprano, ¿no? Apenas se conocen, Alexei se atragantó con su té. Han pasado 3 meses, papá, argumentó Dima, sonriendo. Cuando la vi en el TEC donde fue a autenticar unos documentos, lo supe enseguida, era ella, mi destino. Valentina permaneció en silencio. En su interior se agitaba una inquietud difusa. Lika era demasiado para su Dima, un pajarito gris al lado de un pájaro exótico. Después del almuerzo, mientras los hombres salían a fumar al balcón, Valentina aprovechó y se sentó junto a Lika, que ayudaba a limpiar la mesa. Eres una buena chica e inteligente, eso está claro, comenzó con cautela. Pero dime honestamente, ¿qué quieres con mi Dima? Lika se quedó helada, con un plato en la mano. Lo siento.
No lo tomes a mal, hija. Valentina cubrió su mano, arrugada por el tiempo, endurecida por el trabajo sobre la suya. El corazón de una madre no se puede equivocar. Eres hermosa, culta, puedes elegir a cualquiera. Pero mi hijo, aunque es un tesoro, es tranquilo, discreto. Las chicas como tú rara vez miran a hombres como él. Lika enderezó su postura. En los ojos, un brillo frío. Su hijo es un hombre maravilloso, amable y afectuoso. Sé quién es. Una madre conoce a su hijo. Veo cómo te mira, daría mi alma. Pero, ¿y tú? ¿Lo amas como se merece? Valentina negó con la cabeza. No. No lo amas. Eso no es cierto. Lika se sonrojó, pero había una nota falsa en su voz. Yo tengo un gran afecto por Dima. Es diferente de los demás hombres. Cariño, repitió Valentina. Una linda palabra. Pero para un matrimonio, hija, el cariño no es suficiente. Lika se dio la vuelta y fregó la mesa con exagerada diligencia. No tiene sentido lo que digo, ya lo has decidido todo. La conversación fue interrumpida por Dima, quien regresó del balcón y abrazó a Lika por detrás y besó su cabeza. ¿De qué estás hablando, mis mujeres favoritas? Solo estaba probando a tu prometida para ver si le gustas, dijo Valentina directamente. Mamá, Dima se sonrojó. No hay problema, Lika se giró y besó su mejilla. El gesto sonó un poco teatral. Tu madre simplemente se preocupa. Es normal. La boda se celebró exactamente 2 meses después, modestamente con 30 invitados en un pequeño. La ceremonia se celebró en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad. Lika lucía espectacular con un sencillo vestido blanco de corte recto, que resaltaba su silueta, ya ligeramente redondeada por el embarazo. Dima no le quitaba los ojos de encima, con un brillo de admiración que ni siquiera intentaba ocultar. Valentina lloraba discretamente, secándose las lágrimas con el pañuelo de encaje que guardaba en su bolso desde hacía décadas, mientras Alexei Nikolaevich, con un nudo en la garganta, disimulaba su emoción secándose las gafas con un gesto repentino, como si algo las hubiera empañado. Un mes después de la boda, Lika anunció la noticia que todos ya sospechaban: estaba embarazada de 2 meses. Por eso entonces había tanta prisa, murmuró Alexei a Valentina cuando los recién casados se retiraron, dejándolos solos en la habitación. Y aquí estás, preocupándote mucho. Ella no respondió. Las dudas no la abandonaron, pero ahora, intercalada con ellas, floreció una tímida alegría, la perspectiva de un nieto, de un pedacito de sangre Morozov para continuar el linaje. Krovinotechka, como decía Alexei, estrechando la mano de su mujer con una sonrisa que no podía ocultar su orgullo. Cuando Artyom nació en un gélido enero de 2017, su abuelo fue, sin lugar a dudas, el más feliz de todos. Alexei Nikolaevich parecía haber rejuvenecido 10 años, caminaba con la espalda más erguida, con pasos más ligeros y llevaba el pequeño paquete como si fuera el tesoro más preciado de la tierra. Mira, Valía, esa es mi cara cuando era joven, exclamó, inclinándose sobre la cuna para examinar cada rasgo de su nieto, el hoyuelo en su barbilla, idéntico al suyo, los ojos oscuros que prometían ser tan penetrantes como los de los Morozov. Pura raza, nuestra raza. Valentina sonreía, pero en el fondo, como un eco apagado, persistía una inquietud difusa. Algo en esas imágenes perfectas no encajaba. La joven madre parecía representar la felicidad, no vivirla. Los gestos eran mesurados, las sonrisas demasiado largas, como si Lika siguiera un guión que no había escrito. Extracto del diario de Lika. 21 de abril de 2016. Vlad no ha respondido a mis llamadas durante 3 semanas. Como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y yo, como un idiota, sigo esperando. Sigo creyendo. Mi madre dice que simplemente me usó y se escapó cuando se enteró del embarazo. No quiero creerlo. Prometió casarse, juró que me amaba. 5 de mayo de 2016. Hoy vi a Vlad con una rubia. Él fingió no reconocerme. Todos son iguales. Y aquí estoy, cargando a su hijo, sola, sin nadie. Mi madre llora todas las noches, temerosa de que me despidan del trabajo cuando mi barriga se haga visible. ¿Y luego? ¿Cómo voy a criar a un niño sola? 12 de mayo de 2016. Hoy conocí al ingeniero Dmitry Stets.
Tranquilo, tímido, me mira como si fuera un milagro. Me invitó al cine. Tal vez sea una oportunidad. Parece digno de confianza. De esos que no abandonan. No es bonito, por supuesto, pero ¿qué diferencia hay ahora? 23 de junio de 2016. Dima me pidió que me casara con él. Es curioso, se arrodilló en medio del parque, todo incómodo. Acepté. ¿Qué más podía hacer? Pronto se le verá la barriga y cree que el bebé es suyo. Solo lo tuvimos una vez. Calculé las fechas. Es asqueroso, lo sé, mentira sí. Pero no me ha hecho Vlad algo 1000 veces peor. Dima será un buen padre, estoy seguro. Una vida estable, padres decentes, quien ayudará con el niño. ¿Y el amor? ¿Qué es el amor? Amaba a Vlad y mira lo que pasó, promesas vacías y un corazón roto. Suficiente. Ahora solo queda el cálculo y el sentido común. Dima es mi plan B, pero quizás me haga más feliz que el que elegiría por mi propia voluntad. La noche que nació Artyom, Valentina pasó horas despierta, mientras a su lado Alexei respiraba profundamente, dormido. Se quedó mirando el techo oscuro y sus pensamientos giraron como hojas arrastradas por el viento. Había algo en los ojos de Lika cuando miró al recién nacido. No era el calor maternal que Valentina conocía, sino más bien una mezcla de asombro y alivio, como si la joven hubiera cumplido una ardua misión y finalmente pudiera relajarse. ¿Estoy siendo injusto?, se preguntó a sí mismo. Es joven, inexperta. El instinto maternal no surge de la nada. Pero una voz testaruda en el pecho insistió, algo anda mal. Algo no cuadra con esta historia, esta mujer, sus sentimientos por mi hijo y mi nieto. Como sea, decidió Valentina, volviéndose de costado con un suspiro. Lo importante es que Dima sea feliz. Y miren a ese niño fuerte y sano, sin duda de sangre Morozov. Lika se acostumbrará, aprenderá a amar a esta familia. El tiempo pondrá todo en su lugar. Si tan solo hubiera sabido esa noche lo equivocada que estaba. El otoño había pintado la ciudad con una neblina fría cuando llegó septiembre. Dima estaba sentada a la mesa de la cocina, revolviendo distraídamente una taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. El reloj marcaba casi medianoche. Lika aún no había regresado. Artyom dormía en su habitación, tumbado en la cama, murmurando algo incomprensible entre sueños infantiles. El timbre del teléfono cortó el silencio como una espada. Dima se estremeció. ¿Hola? Soy yo. La voz de Lika sonaba extrañamente firme, casi metálica. Necesitamos hablar. Estaré allí en unos minutos. Ya es tarde. Artyom está durmiendo. Esto no puede esperar. La llamada finalizó con un clic seco. Dima se frotó las sienes y sintió que se extendía un dolor sordo. En los últimos días Lika se había mostrado distante e irritable, como si lo presenciara todo desde fuera, a través de un grueso cristal. Lo atribuyó al cansancio, al estrés en el trabajo. Pero algo en su pecho le dijo que la explicación era mucho más cruel. Media hora después entró. No se quitó el abrigo. Se detuvo en el centro de la cocina, de pie erguida, con los talones golpeando ligeramente el suelo de baldosas. Me voy, Dima. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma. Él la miró con incredulidad. ¿Qué pasó, Lika? Si hice algo mal. Ella dejó escapar una risa amarga. Siempre hiciste todo bien. Ese es el problema. Tienes mucha razón, ¿entiendes? Lika comenzó a caminar de un lado a otro, sus talones marcaban un ritmo nervioso en el suelo. No puedo soportar más esta vida. Esta rutina. Este apartamento, este trabajo, esta existencia predecible. Me estoy asfixiando. Dima se levantó y le tendió la mano, pero ella retrocedió. Podemos cambiar lo que sea necesario. 7 años juntos, Lika. Hablemos. Ella se volvió bruscamente hacia él. Escuchar. Necesito decirte algo. Hizo una pausa, respirando profundamente. Artyom no es tu hijo. El mundo de Dima se estremeció. Se agarró con fuerza al borde de la mesa, como si eso pudiera evitar que se desplomara. ¿De qué estás hablando? Antes de nuestra boda, yo ya estaba embarazada.
De otro hombre. De Vlad. Las palabras salieron de un solo suspiro. Te usé, Dima. Lo siento. Pensé que podría vivir así, pero ya no puedo. La sangre parece haber desaparecido de su rostro. Un fuerte zumbido llenó sus oídos, como el silbido de un viejo televisor sin señal. Eso no es cierto. Su voz era un susurro ronco. No puede ser. Artyom es igual que mi padre. Tiene el mismo hoyuelo en la barbilla, los mismos ojos. ¿Coincidencia? Lika se encogió de hombros con frialdad. Conocí a Vlad hace un mes. Regresó a la ciudad y me di cuenta de que nunca dejé de amarlo. Dima apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y Artyom? ¿Pensaste en él? ¿Nuestro hijo? Él viene conmigo. Ella levantó la barbilla desafiante. Él es mi hijo. Con un violento golpe, Dima golpeó la mesa con la mano, haciendo que las tazas rebotaran. Lo crié desde que nació. Te cambié los pañales. Pasé noches sin dormir cuando te salían los dientes. Le enseñé a andar en bicicleta. Y ese Vlad tuyo ni siquiera sabría reconocer a su propio hijo si lo viera por la calle. Lika apartó la mirada y se mordió el labio inferior. Él no lo sabía. Se lo dije hace poco. Entonces eso es todo. A Dima se le quebró la voz. Este hombre que durante 7 años ni siquiera supo de la existencia de su hijo, ¿es ahora su padre? ¿Y yo soy nadie? Un grito ahogado llegó desde la habitación de Artyom. Dima se quedó paralizado por un momento y luego se dirigió hacia la puerta. No te llevarás a mi hijo. Nunca. No tienes otra opción, dijo Lika con una calma helada. Esto lo podemos resolver amistosamente o a través de los tribunales. Pasaré mañana a recoger mis cosas. Valentina se despertó con unos insistentes golpes en la puerta. Cuando la abrió encontró a Dima, pálido, con los ojos enrojecidos, sosteniendo de la mano a un somnoliento Artyom. Hijo, ¿qué pasó? Se hizo a un lado para dejarles entrar. Alexei Nikolaevich salió cojeando de la habitación, todavía en pijama, estirándose. Oye, muchacho. Saludó a su nieto con una sonrisa cansada. ¿Qué es esto que aparece en este momento? Artyom corrió hacia su abuelo abrazándose a sus piernas. El abuelo, mamá y papá tuvieron una gran pelea. Alexei lo levantó haciendo una mueca al sentir el dolor en su espalda. No te preocupes, mi pequeña. Sucede. Vamos a dormir, que es tarde. Cuando su abuelo llevó a Artyom a la habitación de invitados, Valentina sentó a Dima a la mesa y le puso delante una taza de té fuerte y humeante. Cuéntalo todo, dijo Valentina con voz firme pero pausada, mientras le servía otra taza de té a Dima. Comenzó a hablar entre pausas, las palabras salían confusas, como si cada sílaba pesara mucho. Contó cómo Lika había confesado la mentira. Como si Artyom, tal vez, no fuera su hijo biológico. Cómo quería llevárselo. Valentina escuchaba todo en silencio, sin interrumpir, con las manos aún alrededor de la taza ya fría. En lo más profundo ardía una idea amarga, lo sabía. Siempre supe que algo andaba mal con esa chica. Pero lo que dijo en voz alta fue simplemente: no entregues a tu hijo. Él es tuyo, no importa lo que ella diga. Dima bajó la cabeza y agarró con los dedos el borde de la mesa. Pero, ¿y si la prueba de ADN? Al diablo con la prueba. Interrumpió Valentina, más bruscamente de lo que pretendía. Tú criaste a este niño. Lo amas. Él te llama papá. ¿Qué otra prueba necesitas? Por primera vez esa noche, Dima sonrió levemente, como si un rayo de luz hubiera atravesado la oscuridad. Sabes, eso es exactamente lo que le dije. 2 días después apareció Lika. Valentina la vio desde la ventana, abrigo corto y elegante, nuevo corte de pelo y a su lado, un hombre alto y de postura atlética. Vlad, no los dejes entrar, le susurró a Dima, que acababa de regresar del trabajo. Artyom finalmente se había quedado dormido, pero ya era demasiado tarde. El intercomunicador ya sonaba insistentemente. Dima dudó antes de presionar el botón, como si ese gesto pudiera cambiar el curso de todo. Alexei Nikolaevich, luchando contra el dolor de espalda, se levantó del sofá con un gemido ahogado.
Me quedaré con el nieto, dijo con la voz ronca por el esfuerzo. Ustedes soluciónenlo. Valentina siguió a su marido con la mirada mientras él avanzaba arrastrando los pies por el pasillo. En los últimos días la ciática lo había atormentado sin piedad, pero se mantuvo firme, negándose a ser una carga, especialmente ahora, cuando su familia más necesitaba fuerza. El repique de la campana resonó como una señal de batalla. Dima abrió la puerta y Lika prácticamente entró furiosa, haciendo sonar sus tacones en el suelo de madera. Vlad estaba en las escaleras, una sombra inmóvil. Voy a buscar a mi hijo, anunció sin preámbulos. ¿Dónde está Artyom? Está ocupado, respondió Dima, la calma de su voz contrastaba con el nudo que le oprimía el estómago. Y no planeamos esta visita. Soy su madre. No necesito arreglar nada para ver a mi propio hijo. Valentina se colocó junto a su hijo, bloqueando el paso a las habitaciones interiores. ¿Y estás seguro de que tienes derecho a tomarlo?, preguntó, sus ojos tan fríos como el acero. Hasta que se demuestre lo contrario, este niño se queda con nosotros. Lika entrecerró los ojos y sus labios se curvaron en una sonrisa triste. ¿Entonces quieres pruebas? Tendrán pruebas. Exijo una prueba de ADN. Como quieras, Dima se encogió de hombros, pero antes de los resultados, Artyom se queda conmigo. Eso está por verse, Lika se volvió hacia la puerta. Vlad, llama a la policía. ¿Policía? ¿Por qué? Una pequeña voz resonó por el pasillo. Artyom apareció en la entrada, con los dedos todavía pegajosos por alguna delicia que había comido antes de acostarse, seguido por la figura encorvada de su abuelo. Cuando vio a su madre, sus ojos se iluminaron por un segundo, pero luego se llenaron de sospecha. «Mamá, ¿viniste a buscarme?» Lika se arrodilló frente a él, su tono era dulce como miel envenenada. «Por supuesto, mi amor. Vayamos a una casa nueva y hermosa. Te encantará». El niño miró a Dima y luego al desconocido que estaba en la puerta. ¿Y papá? ¿Él también viene? No, querida. Tu papá se queda aquí, Lika vaciló, pero continuó, las palabras saliendo como cuchillos envainados. Pero tendrás otro papá. Vlad. Él es muy bueno. Artyom miró al hombre alto y luego volvió la vista hacia Dima. Su labio inferior empezó a temblar. No quiero otro papá. Quiero estar con mi papá. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, se arrojó en los brazos de Dima, abrazándole las piernas con fuerza. Artyom, deja esto ahora mismo, Lika se puso de pie, con las manos apretadas en puños. Soy tu madre y tú vienes conmigo. No voy. Los llantos del niño llenaron el apartamento, su pequeño cuerpo atormentado por los sollozos. Valentina dio un paso adelante, su voz cortante como una espada. Ya lo escuchaste. El niño ya lo ha decidido. Déjalo en paz, Lika. ¿Cómo te atreves? El grito de Lika se rompió en el aire. Es mi hijo. Lo estás manipulando contra mí. Nadie manipula a nadie, Dima meneó la cabeza, cansado. Simplemente no quiere salir de la casa donde creció para ir con un extraño. Esto es natural. El tribunal decidirá lo que es natural. Lika escupió las palabras. Vlad, vámonos. Mi abogado se comunicará con usted acerca de la prueba. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Valentina dejó escapar un largo suspiro, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Artyom seguía llorando con el rostro hundido en las rodillas de Dima. SHHH, pequeño tigre, está bien, Dima lo levantó en sus brazos, abrazándolo contra su pecho. Nadie te quitará. Sus ojos se encontraron con los de su madre por encima de la cabeza del niño. En esa mirada flotaba una pregunta silenciosa, ¿y si se lo llevan? La vida con Vlad, como Lika pronto descubriría, no era nada como ella había imaginado. Su apartamento, aunque espacioso y decorado con buen gusto, era frío e impersonal, como el propio propietario. No entiendo por qué no pudiste llevarte al niño de inmediato, dijo Vlad, caminando de un lado a otro en la sala de estar. Este circo con la policía no era necesario. Se asustó cuando te vio, respondió Lika, exhausta. Se necesita tiempo para acostumbrarse. Tiempo, repitió Vlad, irritado. No tengo tiempo. Mi madre ya está insatisfecha con el hecho de que tengamos un hijo que llega a casa de la nada.
Lika levantó la cabeza con el ceño fruncido. ¿A qué te refieres con insatisfecho? No es su hijo. Por supuesto que no, Vlad desestimó la pregunta con un gesto. Pero entiendes. Primero traigo a una mujer a casa. Luego resulta que tiene un hijo, mi hijo. Mi madre ahora exige una prueba de ADN. Otra prueba, Lika se rió sin humor. Parece que nadie en este pueblo me cree. No te lo tomes como algo personal, se acercó Vlad tocando ligeramente su hombro. Hacemos la prueba y todo encaja. Tú, yo, nuestro hijo. Una verdadera familia. Pero al día siguiente, cuando Zoya Eduardovna cruzó la puerta, una mujer delgada, de labios apretados y mirada penetrante, la ilusión de felicidad familiar se derrumbó como un castillo de naipes. Espero que no crean que voy a creer este engaño, dijo, apenas entrando al apartamento. 7 años de silencio y ahora, de repente, descubres que mi hijo tiene un heredero. Madre, Vlad frunció el ceño. No empieces. No te hablo a ti, interrumpió Zoya secamente. Estoy hablando con tu amiguito. Se volvió hacia Lika, entrecerrando los ojos. Dime, cariño, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Dinero? ¿Estado? Vlad ya no es un simple administrador. Ahora es jefe de ventas de un gran concesionario. Una fiesta ventajosa, ¿no crees? Madre, Vlad levantó la voz, pero se marchitó bajo el peso de su mirada. Lika observó la escena, atónita. El confiado y dominante Vlad quedó reducido a un niño inseguro en presencia de su madre. Dios mío, ¿en qué me he metido?, pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Valentina sostenía unas tijeras sobre la cabeza dormida de Artiom. El niño ni siquiera se movió, exhausto después de un día corriendo entre damas con su abuelo y ayudando a su abuela a amasar pelmení. Mañana vendría la enfermera a recoger las muestras para la prueba de ADN. Y Valentina se preparó de antemano. En el fondo de la cómoda, dentro de una lata de galletas oxidada, había un sobre amarillento. En el interior, un mechón de pelo de Dima, conservado desde su infancia. Es un pecado, lo sé, pensó mientras colocaba a su lado el hilo recién cortado de su nieto. Pero ¿cómo podría permitir que se llevaran al niño? Sin Artiom, Dima estaría perdida y Alexei se consumiría. Y Lika, bueno, Lika ni siquiera sabía lo que quería, corriendo de un lado a otro como una cucaracha mareada. Con manos temblorosas, Valentina sacó el mechón de Dima del sobregastado. Perdóname, señor, susurró. Pero fue por el bien de todos, incluso el de Lika. El delicado hilo se deslizó dentro de la bolsa de plástico preparada para la muestra de Artiom. Valentina lo selló con cuidado y lo escondió en el bolsillo de su bata. Afuera, el viento de octubre arrastraba hojas amarillas por las calles vacías, como anunciando que nada volvería a ser igual. El silencio en la oficina era tan denso que parecía cortar la piel. El médico abrió la carpeta con los resultados y sus palabras cayeron como piedras en el tranquilo lago de sus vidas. Según el análisis, la probabilidad de que Dmitri Alexeyevich Morozov sea el padre biológico de Artiom Dmitrievich Morozov es del 99,9%. El eco de esas cifras heló el aire. Dima levantó lentamente los ojos como si cada parpadeo fuera dulce y se encontró con la mirada de Lika. Estaba congelada en la silla, con los dedos apretados sobre las rodillas y los labios entreabiertos en un silencioso no. Hasta que finalmente se escapó un hilo de voz. Eso no puede ser cierto. La ciencia no se equivoca, el médico se encogió de hombros, impasible. Las pruebas de ADN modernas tienen una precisión casi absoluta. Vlad se ríe con un sonido seco, casi nervioso, mientras enciende otro cigarrillo. Felicitaciones, papá. Después de todo, el chico es tuyo. Estuvo a punto de decir algo más, pero se quedó en silencio cuando se encontró con la mirada de Dima, tan pesada como el plomo. El silencio que cayó fue denso, incómodo. ¿Puedo ver los resultados? La voz de Lika tembló. Por supuesto. El médico repartió los papeles. Todo está documentado. No hay margen de error. Valentina, en un rincón de la habitación, hizo discretamente la señal de la cruz. Un gran pecado, sí, pero para la familia. Su corazón latía salvajemente, pero su expresión permanecía serena.
Creo que el tema de la custodia está resuelto entonces, observó el médico, alternando su mirada entre ambos. Sí, respondió Dima con firmeza. Mi hijo se queda conmigo. Lika caminaba por la ciudad de noche sin sentir la fina llovizna que mojaba su cabello ni el viento que mordía su piel. Una sola frase seguía resonando en su cabeza: ¿cómo es posible? A su lado, Vlad caminaba con su chaqueta de cuero echada sobre los hombros y un cigarrillo encendido entre los dedos. Olvídate de esa mierda, dijo exhalando humo. Quizás sea incluso mejor así. ¿Mejor cómo? Lika se detuvo volviéndose hacia él con incredulidad. ¿Qué clase de padre sería yo? Tu madre ya está furiosa solo porque me mudé aquí. Ahora, además de eso, ¿un hijo? No puedo creer que estés tan bien con esto. Vlad frunció el ceño y la acercó. Cometiste un error, ¿eh? Sucede. Su abrazo fue cálido, pero sus palabras sonaron huecas. Ahora podemos vivir por nosotros mismos. Sin preocupaciones, sin obligaciones. Solo tú y yo. Lika dejó que él la envolviera, pero algo dentro de ella se rompió. La facilidad con la que Vlad descartaba la posibilidad de ser padre le disgustaba. Dima ni siquiera dudaría, pensó sin querer. Para él, Artyom era el centro. Siempre afuera. Zoya Eduardovna recibió la noticia con un suspiro de alivio apenas disimulado. Gracias a Dios, dijo colocando las tazas de kuza sobre la mesa. Nos liberamos de esta carga. Madre, la regañó Vlad, suavemente. Vaya, está enfadada, resopló Zoya. Como si realmente quisiera que el hijo de otra persona viviera en nuestra casa. El niño está mejor con su verdadero padre. Lika frunció los labios y guardó silencio. En las últimas semanas había experimentado a raudales el cariño de Zoya Eduardovna, los comentarios ácidos sobre su forma de cortar las verduras, las críticas a la forma incorrecta de planchar las camisas de Vlad. En mi casa usamos almidón, querida, las miradas de desdén cuando se atrevía a salir sin maquillaje. ¿Dónde lo has visto, Angélica? Nuestra ordenanza es respetuosa. Aquí vive gente de prestigio. El apartamento que alguna vez pareció un sueño de lujo y libertad se había convertido en una jaula dorada. Y cada día extrañaba más su otra vida, aquellas cenas sencillas en la cocina estrecha, las noches con Dima y Artyom, la sonrisa apacible de su suegro y las quejas afectuosas de su suegra. Al menos allí yo era parte de algo, pensé. Aquí solo soy un empleado más que no cumple con las expectativas. Y como si su corazón tirara de un hilo invisible, Lika encontró excusas para visitar a Artyom. Media hora robada a la hora de comer. Una tarde después del trabajo. Fines de semana enteros en el parque empujando a mi hijo en el columpio, escuchando sus cuentos escolares. Hasta que Vlad empezó a darse cuenta. ¿De nuevo? Refunfuñó, la tercera vez esa semana la vio arreglarse por la noche. ¿Vives conmigo o con ellos? Estoy visitando a mi hijo, respondió Lika con calma. Esto es normal. Normalmente es una vez por semana, como máximo 2 veces. ¿Desapareces allí todos los días? Su tono se agrió. ¿O realmente te gusta volver a ver a tu exmarido? No digas tonterías, miró hacia otro lado, pero sus mejillas ardían. Ah, entonces eso es todo. Vlad la agarró de la muñeca. ¿Corres hacia él para eso? ¿O todavía tienen relaciones sexuales? ¿Estás loco? Lika se liberó. Suéltame. No va a ninguna parte, rugió Vlad. 2 veces por semana y se acabó. Si no te gusta, empaca tus cosas y desaparece de mi vida. Lika se quedó helada, como si se hubiera golpeado contra una pared. ¿Qué? O vives según mis reglas o desapareces. Se dio la vuelta, sirviéndose un poco de whisky. No te voy a compartir con esta pequeña familia. Elección. El viento de noviembre cortaba como cuchillas. Dima regresaba del trabajo cuando vio una figura apoyada en un automóvil importado, el humo del cigarrillo disolviéndose en el aire húmedo. ¿Qué quieres aquí? Preguntó secamente acercándose. Necesito hablar contigo. Vlad tiró la colilla al suelo. De hombre a hombre. No tenemos nada de qué hablar. Sí, lo ha hecho. Una sonrisa torcida. Tu exmujer aparece aquí todos los días.
¿Qué está pasando entre ustedes? Lika viene a ver a su hijo, interrumpió Dima. O no lo sabes, pero las madres normales quieren ver a sus hijos. Detén este acto. Vlad dio un paso adelante. Desaparece durante horas. No me digas que no están tramando algo a mis espaldas. Dima sacudió la cabeza con cansancio. Eres patético. Roba a las mujeres de otras personas y ahora teme que ella regrese con la familia. Hijo de puta. Vlad levantó la mano, pero Dima le sujetó la muñeca con fuerza. Ni se te ocurra, advirtió en voz baja. Sal de aquí. Y no toques a Lika. Ella misma decidirá dónde quiere estar. Fue entonces cuando Lika dobló la esquina. Se detuvo al verlos, sus ojos saltando de uno a otro. ¿Lo que está sucediendo? Vine a ver cómo te diviertes aquí mientras trabajo, escupió Vlad, irónicamente. Ahora está claro, ¿no? Solo dilo, ¿quieres volver con él? Lika miró el rostro contorsionado de Vlad, luego a Dima, tranquilo, firme, el hombre con quien había compartido 7 años, que había aceptado a Artyom como su sangre, que nunca había levantado la voz, nunca la había humillado, nunca la había hecho sentir más pequeña. Y de repente algo dentro de ella se rompió. Una certeza cristalina, como el agua de manantial. Sí, susurró. Deseo. Vlad retrocedió como si le hubieran abofeteado. ¿Qué? Quiero irme a casa, repitió Lika, su voz ganando fuerza. Para mi hijo. Para mi familia. ¿Has perdido la cabeza? Vlad la agarró por los hombros. Después de todo lo que hice. Dejé todo atrás, volví a esta ciudad por ti. Déjala ir. Dima dio un paso adelante. Callarse la boca. Gritó Vlad. Ella es mía. ¿Entendiste? Mi. Su. Lika se liberó de un empujón. No pertenezco a nadie. Y yo decido dónde quiero estar. Ella respiró hondo. Lo lamento. Pero me equivoqué. Necesito ir a casa. Vlad la miró fijamente durante 2 o 3 segundos. Luego giró bruscamente, pateó la llanta del auto y se subió al vehículo. El motor rugió, los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Lika y Dima estaban bajo la lluvia ligera. El silencio entre ellos era un animal vivo y vacilante. ¿Es grave? Preguntó finalmente Dima. ¿Quieres volver? Ella asintió sin tener el coraje de mirar hacia arriba. Si me aceptas. Después de todo lo que he hecho. Dima le tomó la mano con cuidado. Vámonos a casa. Artyom estará feliz. En la cocina, Valentina estaba revolviendo una olla cuando escuchó que se abría la puerta principal. Voces en el pasillo, la de Dima y otra femenina, familiar. Su corazón dio un vuelco. Miró por la rendija de la puerta y se quedó helado. Dima estaba en la entrada y junto a él, empapada por la lluvia y con el maquillaje corrido, estaba Lika. Con los ojos hinchados por la culpa y el maquillaje corrido por la lluvia. Mami. Dijo Dima en voz baja. Lika había regresado. Para quedarse. Valentina miró a su nuera en silencio. Tenía tantas ganas de decir, sobre el dolor que le había causado a su hijo, sobre los años de mentira, sobre el sufrimiento de Artyom sin su madre. Pero en lugar de eso, dio un paso adelante y la abrazó con fuerza. Adelante. La cena está casi lista. De la habitación apareció Artyom, soñoliento, en su pijama de astronauta. ¿Madre? Susurró con incredulidad. ¿Has vuelto? Lika se arrodilló y abrió los brazos. Sí, mi amor. Estoy de vuelta. El chico se arrojó sobre ella y le rodeó el cuello con los brazos. No te irás otra vez, ¿lo prometes? Ella lo abrazó contra ella y se tragó las lágrimas. Lo prometo. Nunca te dejaré otra vez. Dima los miró con los ojos brillando por las lágrimas no derramadas. Valentina se retiró discretamente a la cocina, dejándolos solos. Una familia. En la habitación donde descansaba Alexei Nikolaevich, la cama crujió. Se apoyó sobre los codos y arrugó la cara de dolor. ¿Qué es ese ruido, Valía? ¿Ha vuelto Lika? Susurró Valentina sentándose en el borde de la cama. ¿Quedarse?
Gracias a Dios, suspiró. Significa que todo estará bien. Tomó la mano de su marido y le acarició los dedos arrugados. Sí, Liocha. Todo estará bien. Afuera, la lluvia de noviembre golpeaba las ventanas, pero dentro del apartamento de los Morozov había un calor que provenía de la papilla en el horno, de la comodidad del hogar y del perdón. Señor, perdóname por este pecado, pensó Valentina, regresando a la cocina. Pero salvé a mi familia. Los salvé a todos. Primavera de 2024. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hospital, dibujando franjas doradas a lo largo de la sala. Dima sostenía un pequeño paquete en sus brazos, incapaz de apartar la vista del rostro enrojecido y arrugado de su hija recién nacida. Ella es perfecta, murmuró. Igual que tú. Lika sonrió desde la cama del hospital y extendió los brazos hacia el otro bulto, su hijo. Gemelos, un niño y una niña, nacidos con 10 minutos de diferencia, Xenia y Kirill. Ahora somos 5, dijo en voz baja. Imagínate, Valía. Valentina estaba junto a la ventana secándose discretamente las lágrimas. Cómo había cambiado la vida en ese medio año. Desde que Lika había regresado, era como si hubiera renacido. El hielo había dado paso a una dulzura que antes no existía, ya no existía esa belleza fría que miraba al mundo con arrogancia, sino una mujer cuyos ojos brillaban con una luz especial, la de las mujeres verdaderamente felices. ¿Y Artyom? Había florecido. Se había vuelto más feliz, más seguro. Valentina lo observaba a menudo sentado junto a Dima, repitiendo cada gesto de su padre, absorbiendo su sabiduría como una esponja. Era como si ese episodio de la prueba de ADN nunca hubiera sucedido, como si siempre hubieran sido una familia unida y amorosa. Abuelo. Tiró de la manga a Artyom. ¿Cuándo llevamos a mamá y a los bebés a casa? Pronto, mi amor, respondió ella, acariciando su cabeza. Muy pronto. Invierno 2024 a 2025. Espera, Liosenka. Valentina apretó la fría mano de su marido. La ambulancia ya viene, espera un poco más. Pero Alexei Nikolaevich ya no escuchaba. El corazón, que le había servido fielmente durante 67 años, se detuvo una noche de invierno cuando afuera danzaron las primeras nieves. Murió tranquilamente durmiendo y con una sonrisa en los labios. Por la mañana jugaba con sus nietos, ayudaba a Dima a arreglar una cuna y por la tarde se acostaba a descansar y nunca despertaba. En el funeral, Valentina se mantuvo firme. Solo cuando el ataúd descendió a la tierra helada se escapó de su pecho un gemido sordo. Lika la agarró del brazo y la apretó contra ella. Espera, mamá. Estamos aquí. Todos nosotros. Por la noche, cuando los invitados se habían ido y los niños dormían, Dima y Lika la encontraron en la habitación que había sido de Alexei. Estaba sentada en el borde de la cama, hojeando fotografías antiguas. 50 años juntos, murmuró sin levantar la vista. Y ahora se ha ido. ¿Cómo viviré sin él? Dima se sentó a su lado y lo abrazó por los hombros. No estás sola, mamá. Estamos nosotros. Están los nietos. Valentina asintió presionando el álbum de fotos amarillento contra su pecho. Lo sé, hijo, lo sé. Pero sin él todo parece vacío, como si me hubieran quitado una parte de mí. Lika se arrodilló frente a su suegra y le tomó las manos. Mami, ven a vivir con nosotros. Para siempre. Los niños necesitan a la abuela y nosotros te necesitamos a ti. Esa noche algo cambió entre ellos para siempre. Fue como si el último muro de desconfianza se hubiera derrumbado y Valentina vio en Lika, por primera vez, a una verdadera hija. Verano 2025. Del huerto de la dacha emanaba un olor a manzanas maduras. Valentina estaba sentada en una silla de mimbre bajo el viejo manzano, mirando a Artyom perseguir una pelota en el césped. Los gemelos, ya firmes sobre sus pequeñas piernas regordetas, se arrastraron detrás de él, riendo sin parar. Su corazón rebosaba de pacífica alegría. Qué bueno que todo haya salido así, Lika, dijo su nuera, que se acercaba con una bandeja de té. Siéntate aquí. Necesito hablar contigo. Lika se sentó en el banco contiguo. ¿Pasó algo, mami? Valentina miró largo rato a sus nietos mientras jugaban antes de decir en voz baja,
sabes que mi corazón no se encuentra bien. Los médicos dijeron que no le quedaba mucho tiempo. No hables así, protestó Lika angustiada. Vamos a buscar a los mejores especialistas, la llevaremos a la capital. No, querida, Valentina negó con la cabeza con calma. No puedes engañar a tu propio destino. Es mi momento. Pero antes de irme necesitaba confesar algo. Respiró hondo. La prueba de ADN, ¿te acuerdas? Cambié las muestras. Un mechón de cabello de Artiom por el de Dima. Un peso sobre el alma. Perdóname, preguntó, mirando a su nuera con los ojos húmedos. Pero salvé a nuestra familia. Y te salvé a ti también de un terrible error. Lika se quedó helada, sin palabras. Por unos segundos reinó el silencio, hasta que se arrodilló frente a su suegra, presionando su rostro contra su mano. Mami, pídeme perdón por el dolor que causé por los años de mentira. Levantó su rostro mojado. Me salvaste de un error horrible. Gracias. Valentina le acarició el pelo y una profunda paz la invadió. Todas las verdades reveladas, todas las heridas perdonadas. Podría irme en paz. Cuando me haya ido, no llores por mucho tiempo, pidió en voz baja. Cuiden a los niños. Cuídense unos a otros. Cuando en agosto Valentina Stepanovna cerró los ojos para siempre, toda la familia estaba a su lado, Dima, Lika, Artiom, los gemelos, los vecinos, los amigos, todos aquellos a quienes había amado y que la amaban. Artiom, serio para su edad, permaneció al lado de la cama, sosteniendo la mano de su abuela hasta su último aliento. Había algo de sabiduría en sus ojos infantiles, como si, con la bendición de su abuela, hubiera heredado la misión de cuidar de su familia. En el velorio, Dima levantó su copa en memoria de su madre. Ella nos enseñó lo más importante, que la familia está por encima de todo. Y tenía razón. Pepiolok, taza pequeña, en ruso. Una tarde de finales de verano, Lika estaba sentada en el porche de la dacha hojeando un viejo álbum de fotografías. Allí estaba Valentina, sonriente con el recién nacido Artiom en brazos. Allí Alexei Nikolaevich le enseña a su nieto a tallar un barco de madera. Allí todos juntos, una gran familia feliz. Mamá, mira lo que encontré. Artiom, más alto y bronceado después del verano, le entregó una caja de hojalata oxidada. Son cartas de la abuela. Dentro de la lata de galletas, guardada entre sobres amarillentos, las cartas que Valentina y Alexei intercambiaron en su juventud, había una pequeña bolsa con un mechón de pelo de niño. Dima, 3 años, decía la etiqueta descolorida. Lika tomó la bolsa con cuidado y las lágrimas le picaron en los ojos. Ese mechón de cabello había salvado a su familia. Él los salvó a todos. Dima apareció en el porche con los gemelos en brazos y el rostro iluminado por las últimas luces del día. ¿Qué encontraste allí?, preguntó curioso. Lika apretó las cartas contra su pecho y sus dedos temblaban ligeramente. Una historia, respondió en voz baja. Nuestra historia familiar. El sol se ponía detrás de los cerros, pintando el huerto de tonos dorados que parecían abrazar cada árbol. Al fondo del jardín, una cucula cantaba, marcando el tiempo como un viejo reloj. Cada nota era un año de risas, de lágrimas, de momentos que unieron a esa familia. Y en lo alto, entre las ramas de los manzanos, 2 nubes blancas se deslizaban lentamente, casi como rostros sonrientes. Era como si Valentina y Alexei, desde algún lugar más allá del tiempo, observaran a sus hijos y nietos, bendiciendo cada paso que estaba por venir. Fue entonces cuando Lika comprendió la verdad más profunda. Una verdadera familia no se mide por los lazos de sangre, sino por los hilos invisibles que unen los corazones, el amor que persiste, la lealtad que no flaquea y el perdón que sana. Esa familia existía porque una mujer sencilla, con la tranquila sabiduría de los rusos rurales, había visto con el corazón lo que sus ojos no podían ver. Y mientras el viento mecía las flores silvestres al pie del porche, Lika supo, esas cartas, ese mechón de pelo, cada decisión difícil, todo había valido la pena. Porque algunas mentiras, cuando nacen del dolor y se convierten en puentes, pueden salvar no solo a las personas, sino el sentido mismo del hogar.